Si están buscando mejorar como estudiantes, este es el video indicado. En este video les contaré todas las cosas que deben saber para obtener mejores resultados académicos. Pero antes de pasar a las cosas que puede hacer sacar mejores notas, mejorar su rendimiento, les voy a demostrar que sé de lo que hablo. Demostración de mis logros. Los 6 años de educación primaria pasé con SOT en conducta y en aplicación, es decir, la nota máxima posible en toda mi escolaridad. Además, en sexto año fui elegido como abanderado de la bandera uruguaya, básicamente un premio que se le otorga al mejor estudiante en cada generación, que se basa en las notas de los años previos y luego en una votación de los demás compañeros, por lo que se puede decir que fui el mejor estudiante de mi clase, de mi generación. Si quieren saber más sobre esto, busquen Sistema de Abanderados en Uruguay. Luego, ya pasando al liceo, pasé el primer año con un promedio 12, es decir, la nota máxima, y las notas por materia que estarán viendo en pantalla. El segundo año pasé con promedio 10, que también fue la nota máxima, ya que hubo una reforma en Uruguay que cambió la nota máxima de 12 a 10. Y como estarán viendo, en tercer año también pasé con promedio 10, es decir, con la nota más alta, pero además de eso obtuve 10 en todas y cada una de las materias que cursé. Luego de haberles contado esto, pasemos al primer punto, que es los 4 niveles de competencia. Existen 4 niveles de competencia en los que vos podés estar. El primero de ellos es la incompetencia inconsciente. Este es el nivel más bajo y en este se encuentran las personas que no compiten, es decir, que no saben que no utilizan técnicas de estudio efectivas, métodos de gestión de tiempo, toma de apuntes efectiva, etc. Pero que sin embargo es inconsciente, por lo que no son conscientes de que esto existe. Por lo que no conocen que hay técnicas buenas que pueden mejorar sus métodos de estudio. Estas personas, si vos considerás que estás en este nivel, lo primero que debes hacer es aprender, conocer cuáles son los métodos de estudio efectivos, qué cosas puedes hacer para estudiar de mejor manera, etc. El segundo nivel de competencia es la incompetencia, pero en este caso consciente, ya que son personas que no compiten, que no aplican, que no utilizan estas técnicas de estudio efectivas, que te darán mejores resultados, pero que sin embargo saben que existe, es decir, saben que no las aplican porque no quieren. Lo que deben hacer las personas que están en este nivel es justamente aplicar estas técnicas, llevarlas a cabo. El tercer nivel de competencia es la competencia consciente. En este están las personas que aplican las técnicas de estudio efectivas, pero sin embargo que tienen que estar presentes, tienen que estar concentrados. Deben aún prestar 100% de su atención para poder estudiar correctamente. Lo que yo te recomiendo si estás en este nivel y querés pasar al siguiente es que sigas haciendo lo que estás haciendo, ya que vas por buen camino. Y por último, el cuarto nivel de competencia es la competencia inconsciente, es decir, que competís, que aplicás las técnicas, pero ya de forma inconsciente, ya lo tenés tan extremadamente incorporado, tan habituado, que no necesitas ni pensar para estudiar correctamente. Si estás en este nivel, ya no te queda nada más que seguir haciendo lo que haces, ya que está excelente. Pasemos ahora al segundo punto del video, que es las técnicas de estudio. Hay 5 técnicas de estudio que yo considero que son las más importantes, las que todo el mundo debe conocer y debe ser consciente de que existen y saber cómo aplicarlas. La primera de estas es el Active Recall. El Active Recall es una técnica justamente de estudio que nos permite recuperar activamente, como lo dice su nombre, Active Recall, recuperación activa, nos permite recuperar activamente la información, haciendo trabajar, haciendo esforzar nuestro cerebro para que de esta manera la retenga de una mejor manera, la recupere activamente. ¿Cómo la aplicamos? La aplicamos de la siguiente manera. Imagina que nosotros tenemos un texto y unas preguntas. Las preguntas obviamente las generamos nosotros o las encontramos en alguna página en internet o nos la dio el profesor o lo que sea. Pero tenemos un texto y preguntas a partir de ese texto. Para estudiar con Active Recall a partir de este material lo que debemos hacer es primeramente leer el texto. Una vez, 2 veces, las veces que consideres necesarias para estar ya con la mayor cantidad de información en tu cerebro. Luego dejamos de lado el texto, es decir, no lo podemos leer más y respondemos las preguntas pero sin leer el texto. Esto es esencial. Lo que hace que una técnica de estudio sea activa, Active Recall, o que no lo sea, es esto. Es que cuando vos estás aplicando la información, no estés mirando el material. El Active Recall se puede definir como la técnica de estudio, ya sea con preguntas y un texto como el ejemplo que les di yo, pero también puede ser generando un resumen, generando un esquema, un mapa mental, etc., explicándolo, etc., ya que lo importante es, luego de ver el material, dejarlo de lado y ahí aplicar la información que habíamos adquirido, digamos, que habíamos aprendido a base del material del texto que habíamos leído. Esto también se puede hacer lo mismo, por ejemplo, leyendo algo, dejando de lado eso y generando un resumen sobre lo mismo. Leyendo algo, dejando de lado el texto, el material y haciendo un esquema, un mapa mental, etc.
Lo importante es que cuando estamos haciendo una cosa no podemos ver la otra. Y esto, lógicamente, si ustedes consideran, por ejemplo, quieren hacer un resumen. Entonces, leen el material, leen el texto. Luego, cuando van a hacer el resumen, hacen el resumen, pero consideran que aún no les quedó 100% en la cabeza la información y las cosas que deberían haber aprendido. Lo que pueden hacer es nuevamente dejar de lado el resumen, volver a leer y luego volver al resumen. Lo importante es que cuando vos no te acuerdes de algo para hacer el resumen, agregar alguna información, etcétera, no vayas al texto, no vayas al material, porque acá es donde se pierde lo activo. La segunda técnica es la Cornell Technique. La Cornell Technique es una técnica de toma de apuntes que se basa en dividir la hoja en 4 secciones, en la parte superior, parte centro izquierda, parte de centro derecha y parte inferior. La parte superior será simplemente para el título, la fecha y una breve descripción sobre el tema si es que vos querés. La parte derecha será para tomar las notas, ya sea de forma normal o con The Outlining Method, que es un método que te permite organizar mejor tus apuntes y también generarlos vos mismo, evitando copiar lo que dice el profesor textualmente. En la parte centro izquierda generarás preguntas a partir de lo que vos estás, las notas que estás tomando en la parte centro derecha. Y en la parte inferior, luego de la clase, cuando llegues a tu casa, cuando salgas de la clase y vayas a la biblioteca o lo que sea, generarás un resumen sobre lo dado en la clase. Eso también nos puede servir para combinarlo con el Active Recall, pero sobre esto ya tengo videos en el canal. Les dejo uno aquí arriba por si lo quieren ir a ver. La tercera técnica es la Spaced Repetition. La Spaced Repetition en este caso no es una técnica de estudio en sí, sino que es una técnica que nos permite dividir el estudio a través del tiempo. Es decir, no nos va a decir cómo estudiar, sino cuándo. La Spaced Repetition lo que hace es basarse en la curva del olvido para hacernos estudiar en los momentos en los que estamos olvidando la información. ¿Cómo puedes calcular cuándo estás olvidando la información? Lo que yo siempre digo y siempre recomiendo es multiplicar por 1,5 y cuando termina en 0,5 los redondeás al mayor. Por ejemplo, estudiamos en el día 1. 1 por 1,5, 1,5. Cuando da 0,5 lo redondeamos al mayor, es decir, 1 y 2. 2 por 1,5, 3. Por lo que 1, 2, 3. 3 por 1,5, 4,5. Redondeamos al mayor, 5. 5 por 1,5, 7,5. Redondeamos al mayor, 8. 8 por 1,5, 12, 12 por 1,5, 18, 18 por 1,5, 27 y así infinitamente. De esta manera vamos a estar reteniendo lo máximo posible los aprendizajes, lo que estamos estudiando, ya que nos estamos basando en la curva del olvido, que nos dice que cuando revisamos nuevamente una información, esta tarda más en olvidarse. Por eso es que los periodos de estudio se multiplican por 1,5, para que cada vez sean mayores, demoremos más en revisarlo nuevamente, porque no es necesario, porque demoramos más en volverlo a olvidar. Pasemos a la cuarta técnica, la Pomodoro Technique. La Pomodoro Technique, al igual que la Spaced Repetition, no es una técnica de estudio en sí, sino que en este caso es una técnica de gestión de tiempo. La Pomodoro Technique no nos va a decir cómo estudiar, sino cómo podemos gestionar el tiempo para luego estudiar de la forma que consideremos mejor, por ejemplo con el Active Recall o con la siguiente técnica que les voy a contar. La Pomodoro Technique se basa en 25 minutos de trabajo, de estudio o de lo que sea, en este caso 25 minutos de estudio y luego 5 minutos de descanso. Este es un bloque. Luego de 4 bloques te tomarás un descanso más grande, un descanso más prolongado de 15 minutos, por los que será 25 de estudio, 5 de descanso, 25 de estudio, 5 de descanso, 25 de estudio, 5 de descanso, 25 de estudio, 15 de descanso. Y luego, si querés continuar, nuevamente 25 de estudio, 5 de descanso y así por la cantidad de tiempo que quieras. Lo importante y lo bueno de esta técnica es que nos permite descansar para poder recuperar nuestras energías y volver al estudio 100% renovados. Y por último, la última técnica es la Feynman Technique. La Feynman Technique es muy parecida al Active Recall. Es más, se puede denominar como un subtécnica, digamos, dentro del Active Recall, pero igual la quería poner ya que me parece muy interesante. Se basa en que aprendemos mejor cuando enseñamos. Para aplicar esta técnica, lo que vas a tener que hacer es leer un texto, la cantidad de veces que consideres necesarias, y luego explicarlo de la forma más sencilla posible. Ya sea escribiéndolo, o puedes hacer incluso escribiéndolo, y después explicándoselo a alguien, explicándose a alguien imaginario, a un peluche, a la pared, a un familiar, a un amigo, o absolutamente lo que sea. No tiene por qué ser una persona, simplemente es para explicarlo. Lo importante es que cuando lo expliques, cuando lo escribas, que sea lo más sintetizado posible, ya que esto se basa en que si no lo puedes explicar, no lo entendés. Por lo que para poder entenderlo correctamente, vas a tener que explicarlo como para que una abuela, como para que un niño de 10 años sea capaz de comprenderlo. Si no sos capaz de sintetizarlo correctamente, de explicarlo de la forma más sencilla posible,
significa que aún no has entendido 100% el tema. Después de estas 5 maravillosas técnicas de estudio, debemos pasar al siguiente punto, que es los exámenes. El examen es 80% lo que estudiaste antes. Sin embargo, hay un 20% restante que es en el momento en el que vos estás sentado frente a la hoja de examen. Y hay 2 cosas principales que yo te recomiendo. La primera cosa es que te quedes hasta el último minuto. No desperdicies ni un solo minuto de examen. Cuando vos te vas antes, te estás apurando, estás perdiendo la oportunidad de volver a revisar, aunque lo hayas revisado ya 10 veces, de volver a revisar una vez más, de volver a agregar algo, de poder agregar algo en una pregunta, un poco de información, o simplemente revisar, que siempre cuando revisamos, terminamos encontrando alguna cosa. Y esto es bueno, porque si nosotros nos apuramos, nos queremos ir rápido, si nosotros estamos en la necesidad de no estar más sentados ahí, perdemos la oportunidad de agregar algo más en alguna respuesta a una pregunta, o justamente de corregir algo que hayamos puesto mal, que nos demos cuenta porque lo vimos una y otra vez, lo revisamos una y otra vez. Y la segunda cosa importante a la hora de tener el examen es hacer las actividades en el orden correcto. Yo creo que hay un orden para hacer las actividades, no es simplemente en el orden que lo dicta la hoja. Lo primero que vos tenés que hacer es identificar cuáles son las más fáciles y cuáles son las más difíciles. Incluso hacer una lista mental del orden. Esta es la más fácil, esta es la más difícil, esta es la segunda más fácil, la tercera más fácil, etc. Es importante esto, ya que yo considero que el orden que hay que aplicar para hacer las actividades es de más fácil a más difícil. Quizá pensarán que es al revés, que es mejor arrancar con lo difícil para dejarlo más fácil para el final, pero yo no creo que sea así. Primero, porque cuando nosotros hacemos lo más fácil primero, al ser más fácil, tenemos más seguridad de haber sacado buenos puntos, de haber hecho bien las cosas, por lo que ya nos vamos a estar asegurando ciertos puntos que nos van a servir para más adelante. Además, si son más fáciles, nos van a llevar menos tiempo que las más difíciles, por lo que vamos a estar sacando ya puntos y además en menos tiempo. Y por último, porque como recién estamos frente a la hoja, volvemos a ver este tema después de quizá desde el día anterior, o de no importa, pero volvemos a ver el tema, volvemos a tener que activarnos nuevamente. Es bueno arrancar con lo sencillo para ir activando el cerebro y ya cuando vas a lo difícil ya estás totalmente adentrado en el tema, concentrado, etc. Si vos comenzás con lo más complicado, lo que te puede pasar es que primero no te estás asegurando puntos o te estás asegurando menos puntos con menos seguridad que las tareas fáciles y además que estás demorando más tiempo. Entonces vos te puedes empezar a complicar con las actividades difíciles. Incluso no obtener buenos puntos y después te empieza a pasar el tiempo y te pones nervioso y esto y lo otro y al final, por ejemplo, dejas alguna actividad fácil sin terminar. Actividades fáciles que sabías que te llevaban poco tiempo y que las ibas a hacer correctamente, por el simple hecho que arrancaste mal. Y esto es un extremo, pero algo que te puede suceder y algo que puedes evitar simplemente si arrancás con lo más sencillo, primero que nada. Y otra cosa que también, un plus, digamos, que te recomiendo en los exámenes, es que si es un examen largo sobre todo, cada media hora te tomes un minuto para respirar, para mirar el techo, para mirar a tus compañeros, para estar tranquilo. Si tenés la posibilidad de ir al baño, de levantarte, de moverte un poco, de lavarte la cara, hacerlo, ya que esto no es una pérdida de tiempo, esto es una inversión de tiempo, ya que estamos gastando tiempo que podríamos utilizar para seguir con el examen, pero sin embargo lo estamos haciendo para renovar nuestras energías, al igual que nos permite la Pomodoro Technique, como les dije anteriormente, para luego volver 100% renovado y 100% con toda la energía posible. Vayamos al último punto del video, que es al momento de estudiar. Hay un par de cosas más que vos puedes hacer al momento de estudiar. La primera de estas es estar en un ambiente ordenado, es decir, antes de comenzar con tu jornada de estudio, con tu periodo de estudio, con tu bloque de estudio, debes organizar tu espacio, tener todo a mano, todo como debe estar, todo limpio, etc. Simplemente para tener esa tranquilidad mental de encontrar todo en su lugar, de que todo esté limpio, de no estresarnos con cosas externas cuando estamos estudiando, no distraernos, etc. Y lo segundo es utilizar música para estudiar. Obviamente cuando te hablo de música no te estoy diciendo que te pongas una cumbia, una plena, un reggaetón, sino que te pongas los famosos, por ejemplo, binaural beats, cosas por el estilo, que ayudan a aumentar el funcionamiento de tu cerebro, a mejorarlo y de esta manera aprender mejor. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con alguien que crean o sepan que lo necesite, además de unirse a mi canal, ya que me serviría muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.